Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Instrumentos de Amor, Voces que Inspiran. Hoy vamos a tener un episodio lleno de el amor de Dios. Vamos a tratar un tema muy especial como lo es la oración. Tenemos un invitado muy especial en el que vamos a poder transformar el tema y llevarlo a nuestro ser. Con nosotros se encuentra hoy el padre José Adán Gómez Villalbazo. Hace parte de la congregación de padres basilianos y hoy, gracias a Dios, tenemos el gusto y el placer y el honor de estar aquí con él. Espero que este sea un episodio que les llegue al corazón, un episodio donde nos sintamos muy identificados, que lo llevemos a nuestro día a día y que que gocen este espacio, así pues como nosotros lo hemos preparado para ustedes. Con ustedes, el padre José Adán. Hola, padre, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, Eida, este espacio donde conocemos un poquito más acerca de Dios, acerca de nuestra fe, pero sobre todo que nos hace más conscientes de ese amor que Dios tiene para con todos, no solamente para los que nos sentimos orgullosos de decir que somos católicos, sino a veces también hay algunos hijos que desconocen esta parte por daños, por separaciones, rupturas, qué sé yo, pero Dios nos acoge, Dios nos invita incluso a estar con Él y pues gracias por este espacio también. A usted, padre, por estar aquí. Bueno, como sabemos, la oración, padre, es ese encuentro que todos tenemos con Dios. Es ese privilegio que nosotros, solamente con disponer nuestro corazón, podemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo, podemos acercarnos mucho más a Él y llevar pues una vida de fe, un poco decir uno totalmente consagrada a su amor. Entonces, para empezar, padre, y para que pues todos lo conozcamos, cuéntenos un poco sobre usted, cómo nació su vocación, de dónde viene. Cuando tenía alrededor de 6 años, estoy hablando propiamente de este llamado vocacional. Yo era de tantos niños que yo creo que hoy en día se da mucho, que no quieren ir a misa, que les da pereza incluso al escuchar Dios, la palabra Dios, parece que nos da miedo. Y entonces yo era de esos niños, pero mi abuela paterna alguna vez fue con mi mamá y le dijo que quería que alguno de sus hijos, de mi mamá, que le acompañaran para ir a misa, propiamente para sujetarse del hombro, y entonces mi abuela pudiera ir sostenida de alguno. Y entonces mi mamá, sin pensarlo, dijo, basta. Imagínate, yo iba al colegio por la tarde, o sea que me despertaba a las 8 o 9 de la mañana, tranquilo, desayunaba, y pues continuaba el día. La misa era a las 8 de la mañana, o sea que me tenía que levantar 7:30. Yo soy de México, propiamente Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Y entonces en la parroquia a la cual pertenezco, allá en Ciudad Guzmán, San Pedro, hay una capilla a la Divina Providencia. Y entonces mi abuelita pues me lleva la primera vez. Yo claro iba molesto. Al siguiente día otra vez porque era misa todos los días en la mañana. Entonces yo molesto, incómodo. Y después de como 1 mes y medio, 2 meses, mi abuela me dice, vamos, acompáñame. Me lleva a la sacristía donde el sacerdote acaba de llegar, se estaba revistiendo y le dice, padre, le traigo a este niño. Me tenía al frente y me empuja para que le ayude. Porque resulta que una persona adulta es la que le ayudaba a acercar el cáliz, las vinajeras, todo para llevar la misa. Y entonces dice, es que una persona adulta se ve mal, padre. Entonces, un niño. Entonces el padre dice, muy bien, ponte eso. Estaba una sotana colgada, yo no sabía el nombre. Yo me le quedo viendo y muy enojado yo, imagínate, le dije, yo no voy a poner eso. No. El padre sonríe y dice, vamos a iniciar. Y me lleva por delante, empieza la misa. Bueno, para no hacer larga esta cuestión vocacional, duré 14 años de monaguillo. Y en esos 14 años, claro que Dios me habló. Fíjate, yo como de ir enojado, apático, indiferente. Yo veía la alegría de los sacerdotes que fue mi párroco, fue el vicario y también algún diácono. Y yo los veía esa relación, esa alegría, que salían, se entregaban su vida, no solamente en la Eucaristía, porque vaya, me invitaban al desayunar, a comer, a cenar. Bueno, ustedes le llaman aquí almuerzo, para nosotros es comida. Entonces, pues me invitaban a ir a hacer las compras. Entonces, era una vida, no sé, tan alegre. Me invitaban a la oración. Yo los domingos, sábados y domingos,
estaba en la misa de 6 de la mañana ya en la parroquia. O sea, ya no iba a la Divina Providencia, iba a la parroquia de San Pedro, que allá me la pasaba sábado y domingo todo el día. Yo me iba solo y en la noche mis papás, en la última misa era a las 7, se terminaba a las 8, iban, me recogían y al domingo allá estaba. Y el lunes, pues obviamente las clases. Y así empecé yo esta vocación, por medio del testimonio, del carisma, los sacerdotes en los cuales Dios me dejó ver esa alegría. Y hoy en día yo trato de compartir eso poquito que ellos impregnaron en mí, en todo lo que ellos hacían en el día a día. Esa fue como mi experiencia vocacional. Qué bonito, padre, cómo Dios nos llama de varias formas. O sea, a pesar de, aunque de pronto en el momento no lo veamos, no lo distingamos, por decirlo así, Él está ahí, siempre presente y acomodando como todo. Claro. Padre, hoy en día, en estos últimos meses, aquí en la diócesis, se escucha mucho lo de los padres basilianos. Se escucha bastante. Yo quiero que usted nos hable un poquito sobre la congregación basiliana. Los padres basilianos, fíjate, o sea, no somos, no tenemos propiamente un fundador. Somos de las pocas comunidades que tienen muchos fundadores. En nuestro caso, en Annonay, Francia, se reúnen 10 sacerdotes diocesanos y entonces quieren atender a la gente sencilla, a la gente que tenía poco conocimiento, se preocupan por ellos y entonces hacen este grupo de 10 y cada quien con sus talentos, con sus dones, fueron poniendo en esta comunidad de Annonay. Surgen los padres basilianos. El detalle es, siendo 10, ¿cómo nos vamos a hacer llamar? Por ejemplo, los franciscanos, inspirados obviamente en San Francisco, los agustinos, obviamente en San Agustín, etc. Pero aquí son 10. Entonces, ¿a quién? Y entonces, viendo precisamente esta necesidad de estar con la gente sencilla, con la gente que era rechazada porque según no tenía capacidad de inteligencia, entonces ellos toman a San Basilio Magno o San Basilio el Grande, que es donde ahora la comunidad lleva. La comunidad de los padres basilianos surge en aquel país y después tienen que venir a Canadá para seguir evangelizando y que crezca esta familia basiliana. Llegan a Canadá, luego después bajan a Estados Unidos, después a México y por último a Colombia. O sea que estamos en estos 5 países, los padres basilianos. De esta manera surge los padres basilianos ya propiamente con el carisma educativo y también con la evangelización. Y es lo que hoy en día estamos haciendo, particularmente en la diócesis de Riohacha, que Monseñor Francisco Antonio pues ha tenido a bien invitarnos a la diócesis que se le ha encomendado y estamos aquí desempeñándonos pues en el colegio Eusebio Septimio Mari y la sede Madre Verónica, y su servidor es el capellán actual. Tengo otros 3 hermanos de la congregación, el padre Edward, que es el rector del colegio, ambos colegios, el padre Carlos, que es parte también de los docentes, el da religión, y el padre Eric, que situaciones todavía de migración no se ha podido vincular porque está en este sentido esperando que pues todavía se le liberen los documentos. Pero aquí está. Qué chévere, padre, porque como le decía, se escuchan mucho. Últimamente lo de la congregación de los padres basilianos se está escuchando mucho cuando va uno a la iglesia o a las misas en la catedral principalmente. Sí. Siempre pues estaba Monseñor recalcando un poco sobre usted. Entonces muchos desconocemos porque mire que pues no estaban aquí en la diócesis, no estaban aquí en la diócesis y mire que bueno, chévere que nos aclare un poco para nosotros adentrarnos un poco más en lo que es la congregación. De hecho, nosotros vivimos ahí cerca de la catedral y apoyamos pues al párroco en turno en la catedral, y por eso a lo mejor esta situación de escuchar los basilianos. Entonces pues somos 4, nos estamos turnando con el padre Jainer Guevara. Y entonces pues unos una misa, otros otro, que ya la hora santa, particularmente a mí me ha invitado Emaús hombres, Emaús mujeres. Entonces pues yo creo que también por ahí, dijera en paz descanse el Papa Francisco, haciendo lío sano, lío bueno sano, sí, entonces pues qué bonito, padre. Adentrándonos un poco más en el tema esencial de este episodio, que es la oración, podemos decir, como lo hemos comentado, de que es un tema esencial para la vida de todo cristiano. Así ¿ya? es. Nos mantiene en una conexión estable con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos lleva a renunciar de la soledad y mejora nuestra relación personal con Dios principalmente. Así es. Cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos felices, cuando estamos, en cualquier momento la oración es esencial hacerla. Sí, claro. Es esencial hacerla. Entonces, desde sus conocimientos y desde su vivencia en el ministerio sacerdotal, padre, nosotras cuando organizamos el tema,
nos planteamos varias preguntas. Virgen Santísima. Porque la idea era poder aprovechar el tiempo con usted. Sabemos que los tenemos pues ya aquí en la diócesis, pero bueno, aquí en Instrumentos de Amor la idea es esa, poder aprovechar y que las personas que nos estén viendo también tengan la oportunidad de asumir y de tomar todo eso que usted nos va a decir. Okay. Desde sus conocimientos y su vivencia en el ministerio sacerdotal, padre, ¿cómo define usted la oración? Es la herramienta, el medio que el ser humano tiene a la mano para estar incluso íntimamente con Dios. Esto obviamente de acuerdo a la disposición. No la capacidad, sino la disposición. Porque hay diferentes tipos de oración. Pero la oración es, digamos, una necesidad, como tú bien dices, porque todos tenemos esa necesidad de comunicarnos. Yo así, en pocas palabras y de manera digerible, la oración la puedo describir. Es un diálogo con el ser, con el Creador, con el Supremo. Lo que yo le pueda decir, así como, vaya, ahorita estamos nosotros conversando, de ser unos desconocidos, nos estamos poco a poco en este tema conociéndonos. Con Dios es algo similar. Lo que yo le quiera decir, bien decías, por medio del dolor, de la tristeza, desesperación, por medio de la alegría, que pocas veces, fíjate que la gente se centra cuando está alegre, ¿cómo va a ser oración? Vienen algunos salmos en ese sentido, de alabanza, de alegría, otros de tristeza. Pues la oración es no precisamente el estado de ánimo, sino como bien dices, esa necesidad de hablar con el Creador, con Dios. Lo que tú quieras. A veces hablamos con Dios alegres. ¡Ay, pasé un examen! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! O también está pasando mi familia una situación, a veces de separación, a veces de enfermedad o tal vez alguna pérdida humana. Y entonces se habla desde el dolor, de la desesperación, la impotencia. Pues con Dios podemos hablar como ese amigo cercano que nos escucha, pero que también nos fortalece. La oración entonces es cuando yo le hablo a Dios de mis necesidades, pero también de mis alegrías. La oración es entonces aquella herramienta cercana donde yo me siento hijo del Padre y el Padre me da esa caricia de amor. Por eso, cuando una persona se dispone a hacer oración, obviamente tiene que ser un lugar, un ambiente no donde hay ruido, porque no nos concentramos. Imagínate que si en este momento hubiera música, o sea, estamos gritando, ¿qué dices? O sea, no nos centramos. Con Dios, la oración también tiene que ser en este espacio externo. Porque interno, repito, hay algo, los sentimientos pueden variar, pero esa disposición. Incluso pudiera decir también que hay oración, así como que, no sé cómo decir, de desprecio, de coraje. Jesús cuando estaba en la cruz dijo este tipo de oraciones tan cortas, tan pequeñas, pero tan profundas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una oración. Y si nos metemos a estas palabras, son muy fuertes. Humanamente Jesús se estaba sintiendo solo. Muchas veces nosotros nos podemos sentir así. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero esa sed de orar es que Jesús nos enseña a orar. Sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro. La oración que todo católico, todo cristiano la sabemos, porque entonces es Jesús donde por medio de la oración nos hace entender que podemos tener esta cercanía con Dios, con nuestro Creador. Entonces la oración la podemos hacer así. Termino diciendo esta parte, entonces, que la oración la puede hacer una persona que físicamente está mal, o sea, una persona que está en el hospital, una persona que está en silla de ruedas, una persona que está ante el Santísimo de rodillas o tal vez de pie o sentada. Una persona que también va de camino al trabajo, al hospital, que va en la moto, en algún medio de transporte, incluso en el avión, donde sea, se puede hacer oración. O sea, esta cercanía con Dios. Puedo decir que la oración entonces es esta presencia de Dios que la sentimos cerca de nosotros. Así es. Lo dijo todo, padre. Y mire que muchas veces hay personas que dicen, es que yo no sé orar. Sí. Es que yo me acuesto y me quedo dormida. Yo empiezo a orar y me quedo dormida. O es que yo no sé, las palabras no me salen. O yo me arrodillo, voy a la iglesia, me arrodillo y yo no sé qué decir. ¿Por qué cree usted que eso sucede, padre? Sí, ciertamente puede ser porque no se tiene este hábito, esta práctica, mejor dicho. Y a veces el cuerpo y el espíritu no tiene este hábito. Y por eso viene esta situación. Pero fíjate, te voy a decir algo muy curioso. Yo no sé si tú has visto, yo creo que algunos de los que nos están viendo,
ha tenido esta experiencia de que se queda dormido en misa, se queda dormido en el rosario. Yo nada más te quiero decir esto, por lo que dices, pues, de que algunas personas al hacer oración que no saben, se duermen. Es que precisamente Dios nos trae la paz. El problema es que si me duermo en misa, me duermo en el rosario, me duermo en la oración, o sea, en lo que yo le pueda decir a Dios y se convierte en un hábito, entonces le estamos dando cabida al maligno, de que trabaje en nosotros y no Dios. Por eso yo en algún momento he dicho en alguna Eucaristía, dejen al que está al lado. Porque a lo mejor físicamente está cansado de la semana, ha tenido un día pesado. Y es que Dios también en este momento nos suaviza la vida. Debemos hacer una pausa entonces en la oración. La persona que no sabe orar, simplemente yo les puedo invitar, así como estás, decirle, Señor, soy esta. A veces con indisposición, a veces con inseguridad, soy ayúdame. Si te fijas ahí, palabras cortas, profundas, pareciera que no hay disposición, no hay o no te pudiera decir, para que sea una oración, tiene que ser 1 hora, o 5 minutos, o lo que tú le quieras decir a Dios. Pero otra vez, con esta apertura y disposición del corazón. Porque hay oración de corazón, y decía Santa Teresa de Ávila, cuando la loca de la casa, o sea, las cosas nos revuelven en la cabeza, ay no, pero es que no me salió, ay no, o sea, no, simplemente, Señor, soy esta, ayúdame, mira qué me está pasando, o mi papá, mi familia, y ya ahí se empieza a hacer oración. En ocasiones, claro que van a surgir las lágrimas de alegría, de tristeza, de dolor, y cuando menos lo piensas, ya estás en esa intimidad con Dios por medio de esta oración, y claro que es obra y gracia del Espíritu Santo. Y yo siento, Padre, que es ahí en ese momento cuando de pronto nos sucede algo que no esperamos, ya sea en este caso pues malo, nos sucede algo malo, por decirlo así, porque siento que nada sucede por mal. Sí. Todo pues tiene su propósito. Nos sucede algo malo por medio de la oración, que ya uno pues sabe el significado de lo que es la oración. Nos sucede algo que quizás no esperamos, algún imprevisto, algo, y o sea, lo asimilamos como de otra forma. Como que, bueno, Señor, entiendo que no era lo que yo humanamente esperaba, pero yo confío en ti. O sea, uno comienza como a descansar por medio de la oración, porque personalmente pues me pasa. De pronto por tantas cosas del día a día, se siente uno como aturdido, como que ay, no sé qué hacer, pero va uno a la iglesia, se sienta, como decía usted, frente al Santísimo, y nada más con decirle a Dios, aquí estoy, claro, esta soy yo, aquí me tienes, mirarlo, o sea, todo comienza como a encontrar esa paz, como usted lo decía, es eso, o sea, encontrar esa paz que solo Jesús nos da y que lo podemos encontrar por medio de la oración, de entregarnos a Él. Y mira que te voy a decir algo, porque a veces la gente cree, dice, yo me encuentro a Dios donde sea. Claro, yo lo dije hace un momento, en el medio de transporte, pero ¿sabes qué? También es necesario sentirnos comunidad. Simplemente celebrábamos Pentecostés, estaban los amigos de Jesús. Todo aquel que se dispone, que hace oración, que está cercano a Dios, en automático debería de sentirse hermano con los otros. Entonces, la oración no es una pérdida de tiempo, no es que el Padre ya sabemos lo que va a decir, ya, o sea, es esta necesidad. La oración auténtica me hace sentirme hermano con el otro, y en esta intimidad de la fe, entonces tengo esa necesidad de ir a alabar a Dios, bendecirle, glorificarle a la iglesia. Entonces, sí podemos hacer oración en donde sea, pero la oración, lo más cercano a Dios, siempre va a ser el sagrario, la Eucaristía. Porque la oración nos acerca, nos hace conscientes de esa necesidad. Ahorita tú decías esto interesante, es que a veces a mí, pero esta necesidad también. Tú dijiste al Santísimo, y por eso quería reafirmar o retomar esta parte que nos hace sentir iglesia. Así es, Padre. La verdad que la experiencia en el Santísimo es otra cosa, o sea, sí. Bueno, todos los que lo vivimos y nos dedicamos ese tiempo que debiera de ser diario, uno poder ir, es muy, muy bonito, es muy gratificante, la verdad. La oración vocal podemos decir, como nos comentaba usted ahora, lo del Padre Nuestro, que lo podemos, se encuentra pues en Mateo, en el libro de Mateo. Bueno, Padre, sabemos, como usted lo mencionaba ahorita, que hay varias formas de oración, como lo es la vocal, la oración contemplativa, la oración litúrgica. Capítulo 6, en el que Jesús silenciosamente nos deja ahí el Padre Nuestro, que es una oración que todos lo sabemos, por decirlo así, y diariamente lo hacemos. Igualmente como lo es el Ave María, el rezo del Santo Rosario. Yo le cuento que el rezo del Santo Rosario es una oración
predilecta para mí desde hace un tiempo para acá, porque le soy sincera, a veces me ponía a hacer el Santo Rosario y yo decía, ay, eso es muy largo, o ay, eso me da pereza. Sí. O sea, antes, soy sincera y me sucedía, y de pronto a muchos nos sucede. Puede pasar. Sí, de que nos parece muy largo, pero tan importante y como esa paz que uno consigue ahí en ese tipo de oración. Con Luisa Romero, la otra chica que hace parte aquí del podcast, ella tiene su apostolado en mi rosario diario y con ella nos conectamos diariamente a realizar el rezo del Santo Rosario. Y a veces me da como tanta cosa porque de pronto no puedo estar 100% yo pues con mi rosario haciéndolo porque me toca trabajar o me toca atender personas y me siento así como que bueno, cuando tenga el tiempo, o sea, a veces prefiero como que dejarlo ahí y centrarme después cuando yo esté sola, tranquila, yo poder hacerlo porque siento para mí que es como una herramienta necesidad. Sí, una necesidad que es indispensable para mi día a día. Sí. Como le comentaba, el tema de los tipos de oración, la oración contemplativa, la oración litúrgica, que podemos decir que la oración litúrgica es esa que vivimos en cada Eucaristía. Así es. Sí, es una oración que propiamente tiene su ritmo, tiene su espacio, incluso, ¿por qué no decirlo? Tiene también su metodología de cómo ir llevando, ¿sí? Que también pudiera ser un poco la vocal. Cabe mencionar aquí en la vocal también de acercarnos a Dios. No sé si tú has escuchado, te han dicho, que Dios te bendiga, que te vaya bien. O sea, no deja de ser una oración, porque la oración, si hace un momento, nos hermana, nos une, nos identifica. Entonces, cuando tú escuches esto, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Aquí tienen una palabra que a mí me ha llamado la atención y me ha agradado, porque luego dicen amén. La palabra amén, sabemos el significado profundo de que así sea. Es verdad. Yo confío en lo que tú estás diciendo. Por eso en la Eucaristía decimos varias veces amén. Entonces, la oración litúrgica, sí, claro, es una oración que vamos siendo acompañados y va siendo dirigida por alguien. En este caso, por un sacerdote, un obispo, etc. Así es, padre. Cuando hablábamos sobre el tema del sagrario, eso viene resumido como la oración contemplativa. Contemplativa, exacto. Una oración Estoy contemplando a Dios, a este misterio extraordinario que no se puede describir desde la fe, ¿sí? Porque también hay oración, digamos, que nos va haciendo conscientes, y a esto les podemos llamar, no sé si tú has escuchado los diferentes movimientos que hay en la iglesia, aquí por ejemplo Emaús, también que nos hacen que nos distanciemos de la vida cotidiana. Retiros nos ayudan a interiorizar. Son, digamos, también una manera de oraciones guiadas por alguien que ya se encontró con Dios, y entonces desde su experiencia, una metodología, me van llevando a mí para ser consciente desde mis errores, desde mis actitudes, indiferencia, etcétera. Dios ha estado para que surja esta necesidad entonces de alabar, bendecir y glorificar a Dios. Y otra vez, esto ya es oración. También, hay muchísimas maneras de cómo nosotros pudiéramos decir qué es la oración o los diferentes tipos de oraciones. Ahora que usted habla de Emaús y de esa parte, padre, le cuento que mi vida comenzó a cambiar desde un retiro de Emaús. A mí hace 4 años se me murió mi mamá y yo entré como en esa depresión, en ese dolor, y en el momento no asimilaba las cosas como lo asimilo ahora después de ese retiro. Un ángel en mi camino me regala el retiro de Emaús y yo voy, y desde ahí mi vida comenzó a cambiar. Entendí lo que era la oración, entendí lo que era decirle sí a Jesús todos los días con la misma gana y con la misma devoción. Entendí lo que es sentir esa necesidad de siempre estar con él. Esa persona que le digo que para mí es un ángel, ella me veía y me decía, yo en ti veo mucho dolor, tú necesitas un retiro de Emaús. Voy al retiro y cuando regreso ya ella había vivido la experiencia, y ella me ve y me dice, viste, eso era lo que yo quería que sucediera en ti, eso era. Y desde ahí yo he ido trabajando para que eso crezca, para que eso pues se quede en mí y yo poder transmitírselo a mi familia. Ya logré, por decirlo así, que 2 de mis familiares 3 pudieran asistir al retiro.
Y yo siento de que las cosas en mi familia han tomado como... Cambiado. Sí, bastante, bastante. Entonces, lo bonito cómo podemos nosotros entregarnos diariamente a Dios y cómo la oración nos transforma y nos nutre, Claro. nos llena hasta de vida, porque por más que estemos pasando por momentos difíciles, la oración es ese aliento y, por decirlo así en manera jocosa, como ese empujón de todos los días, como que bueno, hoy no me quiero levantar, no tengo ganas, estoy triste, pero le oro a Dios, descanso en Él y bueno, vamos para adelante. Así es. Sí. ¿Nos puede compartir alguna experiencia de oración que haya marcado su vida? Sí. Pues ahora sí que un poquito así como tú tuviste la experiencia, han pasado situaciones muy complicadas en mi vida. Es parte también del llamado, porque mira, Dios va acrisolando. Dios va acrisolando a la persona. Y la oración también va acrisolando. O sea, ¿qué es acrisolar? Separar. Porque Dios nos quiere libres. Y yo, estando en el último año del seminario allá en Colima, un 7 de octubre me llama una tía. A mí nunca me llaman por teléfono. De mi familia, casi yo soy el que estoy llamando. A mis hermanos, a mis tíos, a mis primos, mandando mensajes, etc. El corazón me empieza a latir fuerte. Y esta vez no fue la excepción. Y mi tía me dice, ¿no te han hablado? Y yo, no. Ay, hijo, a lo mejor yo no soy la persona indicada, me dice, pero tu papá acaba de morir. Fue para mí desgarrador. Y entonces yo, estando en formación, fui al Santísimo y gritando, ¿por qué? ¿Por qué a mí, si yo estoy en este proceso vocacional? Porque fíjate, la muerte de un hermano, en ese mismo año murió él el 8 de enero y yo entro en agosto de ese año para buscar y saber dónde estaba mi hermano, en el cielo o dónde. Entonces mi tesina de filosofía fue eso. Entonces entro por la muerte de un hermano, que fue muy dolorosa y también desgarradora. Estoy concluyendo y muere mi. Ya para la ordenación diaconal hago una pausa en mi proceso y digo, ¿y si me estoy equivocando de vocación? Y muere otro hermano. Entonces en estas 3 muertes yo le decía a Dios, ¿por qué? Y mira, yo creo que como mucha gente luego lo ve como un castigo de Dios, porque luego, o sea, son experiencias tan fuertes y tan delicadas de decir, ánimo, mira, ya está descansando, mira, ya no te preocupes. Incluso a veces nos atrevemos a decir, ya tenemos un ángel en el cielo, etcétera. Dios no nos quiere que suframos. Y entendí esta parte con la tesis que hice en filosofía, la titulé Meditatio Mortis Profundis, meditación de la muerte en el tiempo actual. Me doy cuenta que todos tenemos una fecha de caducidad. Yo lo describí así en mi tesis. Yo tengo un código de barras atrás, que si miro al espejo queriéndomelo ver, ese código no lo puedo ver. Pero ¿sabes qué? Tú tampoco puedes ver mi código de barras, esa fecha de caducidad. Yo entendí entonces que Dios toma los frutos de la tierra, o sea, nos toma a nosotros su creación perfecta de la tierra, porque es que ya estamos maduros, o sea, ya estamos al tiempo. A veces en la enfermedad, lamentablemente a veces en un accidente, cualquier tipo de accidente, no sabemos, no estamos preparados. Dios toma esa vida, porque es el momento. Porque si Dios deja pasar más tiempo a esa persona en esta vida, puede ser que ya no sirva. Y una fruta, ya que no sirve, ¿quién la come? No es atractiva. Incluso decimos, ay, no me va a hacer daño. Claro que Dios no nos rechaza en este sentido humano, lo estoy diciendo de manera gráfica y un poco burda, pero es que Dios ve el momento. Tal vez humanamente no entendemos nosotros cómo se van nuestros seres queridos. Repito, en un accidente, en fin, ahorita cuántos amigos, familia en el COVID, pandemia. O sea, tal vez no sea la manera adecuada como incluso yo me voy a ir. Pero para Dios ese es el momento, porque si yo me quedo, puede ser que me eche a perder en este sentido espiritual. O sea, que me desvíe. Entonces, mi oración que me ha dejado marcada han sido estas de dolor, pero ¿sabes qué? Me han acercado a Dios. El Padre Pío de Pietrelcina decía, bendita la desgracia que me hizo regresar. Y tú pudieras decir, padre, pero es que usted estaba en el seminario. Me acaba de decir, es que a veces podemos estar en los lugares físicamente, pero atrapados en otros. Entonces, por eso yo decía que Dios nos va acrisolando. A ver, ¿tú quieres ser sacerdote? A ver, y no es que Dios esté utilizando a mi papá, a mis hermanos, o sea, voy a llevármelos y vas a sufrir. Claro que no, pero a mí me hizo ser más consciente. Y hoy entonces en cada Eucaristía tengo a mis hermanos, a mi papá presente. Y entonces ya los tengo en mi oración, en la Eucaristía, que son momentos difíciles que me tocaron, me hicieron consciente, no solo de la necesidad y cercanía de Dios, sino consciente de mi realidad humana. ¿Qué me tengo que preparar? Porque no sé cuándo ni la hora. Por eso decía, de este código de barras, de esta fecha de caducidad, no la puedo ver tampoco tu espalda para ver, simplemente un preparar. Y la oración, claro, que nos ayuda a preparar. Por eso decía un santo, José Sánchez del Río, que fue también santificado por
el Papa Francisco, en paz descanse, el cielo está en oferta. Así decía el niño José Sánchez del Rey, sí está en oferta. O sea, otra vez, la oración, esta necesidad, tú lo decías, va sofocando, va apagando este dolor. Porque un ser querido, yo creo que en ese sentido estamos unidos, hermanados, un ser querido jamás va a ser sustituido por nada. Pero saber que es que Dios, en esta presencia que dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y me voy a preparar una de ellas, porque tenemos a un Dios de vivos. Y la oración entonces nos hace cercanos el uno con el otro. Y alguna vez platicando con una religiosa, estando yo en Colima, en el seminario de la Preciosa Sangre de Cristo, y una religiosa que estaba en Estados Unidos dice, bueno, hermanito, hablando yo por teléfono con ella, nos vemos al rato en la Eucaristía. Y yo, ay, como que esta monjita no está bien. O sea, ¿cómo nos vemos al rato? Después entendí en la Eucaristía que cuando ella está en la Eucaristía y yo estoy en la Eucaristía, nos unimos. Así con nuestros seres queridos. Pero esto es poco a poco, irlo digiriendo, experimentando, porque no tenemos a un Dios de muertos, sino a un Dios de vivos. Y aunque tu mami, mi papá, mis hermanos ya no están físicamente con nosotros, pero en la oración nos unimos. Por eso orar por ellos también nos hace cercanos, y entonces otra vez el dolor es menos. Siempre va a estar la ausencia, el vacío, pero ya no duele tanto. ¿Por qué? Porque entonces vuelvo y entiendo esta otra parte de la vida, porque es parte de la vida este proceso, esta vida, pero impulsados a la otra. Y todo esto y más la oración tiene. Wow, padre. Wow, qué palabras. Me ha hecho hasta llorar. Yo le cuento, padre, que esas palabras me llegan a lo profundo de mi ser, porque yo siento que viví como todas esas etapas del duelo, por decirlo así, en el que, no sé, renegué, le preguntaba a Dios, era el por qué, claro. Me dejaste sola, no va a estar mi mamá, ahora yo qué hago, pero comprendí, me llevó tiempo, no claro. Le voy a decir que fue de un día a otro. Es un proceso. Pero sí ha sido un proceso que me ha llevado a interpretar tantas cosas bonitas y el poder que tiene la oración, como lo decía. Y es más, padre, a mí me sucede, usted sabe que llega un momento en el que uno ora, Señor, te pido, la oración de petición, te pido, Señor, que me des un empleo. Te pido, Señor, que me des una casa. Te pido, Señor, que me des un auto. Te pido. Y se nos olvida el gracias. Claro. El gracias. Yo he llegado a un momento de mi vida en el que siento que todo como que se me alineó. Como que el trabajo, como que el hogar, como que la estabilidad económica. Porque siento también que tengo lo necesario para poder estar hoy en día aquí en este mundo. Sí, tranquila principalmente. Con problemas, pero tranquila. Exactamente. Y entonces me causa de que, a pesar de que yo me siento estable y tranquila, yo no dejo de orarle a Dios porque me cuide, porque me proteja. O sea, siento que apartarme de Él, por más de que tenga las cosas estables y tranquilas, no es la opción, nunca. Siento que debo estar aún más cerca de Él, de que cuando yo oro le digo, sígueme dando esa sed de ti, quiero estar cerca de ti, quiero que me lleves a lugares y a personas que yo te sienta a ti. Y ahora que usted decía lo de que cuando uno va a la misa, a la Eucaristía, que mire que la hermanita estaba en un lugar, usted estaba en otro, pero ahí se encuentran. Yo cuando comprendí esa parte, y ahora usted me lo reafirma, y siento que de ahora en adelante eso para mí va a ser mucho más fuerte, de que, o sea, era muy, muy necesario, siento que he nombrado mucho esta palabra hoy, ir para yo poder estar cerquita a mi mamá, para yo poder orar y yo poder, siento que la oración más grande o el acto de amor que yo puedo hacer por ella es orar, para que descanse, para yo sentirla en mí, para que nunca se me olvide, para yo siempre recordarla, y eso me ha llevado, es la oración. Y hoy usted me lo dice y, o sea, todo como que encaja y lleva a eso, pero yo siento que la oración sí me ha transformado como de esa forma de yo sentir, bueno, estoy bien, pero necesito a Dios y le agradezco todos los días y es más, yo le cuento algo que me sucedió una vez con una persona. Yo estaba hablando y me decía, pero pídele a Dios, pídele algo que tú quieras. Y yo le decía, pero es que yo oro y le pido que me cuide, que me proteja.
que me haga estar cerca a Él. Esa es mi oración. Y me decían, no, pídele algo que tú quieras, pídele. y yo entraba como en ese trance y yo le decía, pero es que yo le estoy orando, yo le estoy pidiendo lo que yo quiero, es eso, o sea, no es más. Pero pídele una casa, algo que tú quieras. Y yo, hazlo. Y me empujaba como que, pídeselo. Entonces yo como caí en medio de mi oración, Señor, gracias. Te pido que me regales esto. Y yo después cuando ya, logré como eso que le pedí, yo decía, yo todavía es la hora y me pregunto, ¿será que tenía que pedirle en realidad? Para que eso, porque es que no sé, me decía, o sea, es algo que entre mí es como, Señor, regálame, algo material. Yo siento que de nada me sirve a mí pedirle a Dios una casa si no voy a estar tranquila. Claro. De nada me sirve a Dios pedirle un carro si de pronto voy a tener alguna intranquilidad o algo que me esté perturbando por eso. O sea, yo siento que personalmente me pasa así. Aunque me afanen como que pídele. Yo siento que a veces, o sea, no es necesario. O sea, con que Él esté, con que yo cierre los ojos y pueda tener como ese encuentro personal con Él, de yo sentir esa necesidad de ir a la iglesia, de encaminar a mi familia, a mi hija, a esos caminos. O sea, yo siento que eso es mucho, eso lo es todo. Ya siento que no necesito como que, sí, puede que sí, tengo sueños, tengo metas, tengo cosas, pero es Él, el único que me dice cuándo, dónde, cómo, por qué. Sí. Aquí está esto, aquí está. Y mire que usted nos lo decía ahorita, que al principio uno dice por qué, y ya después uno comprende el para qué. Exacto. De las cosas. Entonces, ya cuando comprende uno eso, se adentra a la oración, sí. Siento que uno descansa, como que, bueno, Dios, sucedió, lloré, me duele, sucedió, Señor, gracias, era lo que de pronto mi corazón anhelaba, que no te decía, pero tú lo conoces más que yo. Así es. Y bueno, te doy gracias. Entonces, por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo regular, siento que por medio de la oración podemos darle gracias a Él. Fíjate que tocaste un punto importante, porque a veces parece que tenemos a un Dios materialista. Si nos enfocáramos en pedirle a Dios que nos acompañe y nos proteja para que tengamos vida y para que tengamos salud, estoy de acuerdo también a nuestros cuidados personales. Porque imagínate, pues, Dios mío, que siempre tenga salud y tomo Coca-Cola y como dulces y luego pan y luego la diabetes y entonces... Exacto. O sea, no, claro que no. Pedirle, pero ser conscientes también de esto. Y todo lo demás viene por añadidura. Porque me decía, dame una casa, pero pues me quedo todo el día de holgazán. Dame una familia, un hombre, una mujer buena, pero yo tengo un carácter de no sé cuántas. Dame vida y dame salud. Y entre la salud viene esta sabiduría, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Eso. Porque puedo tener, es más, yo puedo ser el más rico del mundo, pero soy el más infeliz. Yo a veces cuando le digo a la gente, en México es mucho de pedir, Padre, me bendice la casa, me bendice el carro, me bendice. Yo siempre que iba a bendecir las casas les decía, José y María no tenían nada para recibir al Dios mismo, nada. María se quita su manto, lo pone y con esa ropa a Jesús. Es más, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, en un establo. O sea, ni de ellos eran los animales, ni de ellos era el lugar, no tenían nada. Pero ¿sabes qué? José y María tenían todo, tenían a Dios. Entonces, cuando yo en mi oración le pido a Dios por mí, por el otro, incluso por aquel que me ha hecho mal, descansa algo. Y entonces me dispongo a mis propósitos. Porque sé que Dios me acompaña. Sé que Dios me fortalece. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, no es que vaya a hacer la guerra, sino como voy tranquilo, ya lo otro ya no me llama la atención. Vaya, la oración es un temazo que ustedes eligieron. Sí, Padre, de verdad que sí. Es un tema bastante profundo y me llena de mucha gracia y siento que es una bendición de Dios el yo poder estar aquí con usted y en nosotros poder ser juntos ese instrumento de amor para que otras personas nos estén viendo y nos estén escuchando. Que así sea. Y la verdad que me llevo todo este capítulo en el corazón, en mi mente. Y pues bueno, por último, Padre, yo siento que este episodio, yo siento que este episodio hay que continuarlo, hay que sacarle como una parte 2. Segunda parte, claro. Sí, Padre, podemos hacerlo. De pronto la oración enfocada en la familia.
Sí, es un tema bastante... Sí. Entonces sería chévere hacer como... Sí, porque cuesta unir a la familia a hacer oración. Pero decía San Juan Pablo II, familia que permanece en oración, permanece unida. Entonces sí, claro, es tan necesario hoy en día esta sed también de orar, pero en familia. Porque a veces, lamentablemente, hay familias que no se identifican como hermanos de sangre, hijos, padres. Entonces algo está fallando. Cuando yo me identifico por eso otra vez, este sentido de ser iglesia, de ir a misa, o sea, me identifica. Y con la familia, hacer oración, no solamente los alimentos, el calzar, el vestir, el asearme, el vivir bajo el mismo techo, pues no quiere decir que esté sólidamente unido. Yo a veces les digo, hay familias juntas físicamente que están juntas, vaya la redundancia, pero no están unidas. Y hay familias que están en la distancia, se mantienen en la unidad y más ahorita por la tecnología. Exacto. Entonces, sí sería un tema interesante, familia que ora, permanece unida. Le agradecemos nuevamente que gracias. Nos haya acompañado, en que nos haya alimentado el alma y nuestro ser con sus palabras. Y pues bueno, antes de terminar, pedirle que nos regale una oración para que pues todos tengamos la gracia de la oración en este episodio. Pues vamos a cerrar los ojos, a disponernos en la presencia de Dios. Señor, el día de hoy pedimos tu misericordia. Tú dijiste por medio de tu Hijo, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Y hoy, Señor, queremos estar dispuestos a buscarte para poder encontrarte, a tocar tu misericordia. Te pedimos por cada uno de nosotros, tus hijos, para que tú, Señor, invadas nuestra mente, nuestro corazón, a veces lastimados por el pecado, por la indiferencia, la inseguridad. Te pedimos, Señor, para que tú que eres el Dios vivo, el Dios de amor y misericordia, nos acojas a cada uno de nosotros, nos protejas y nos libres de todo mal. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe nuestras vidas por sendas de vida nueva, por sendas del amor y de la paz. Porque tú lo dijiste muchas veces a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. Por eso hoy, Señor, queremos disponernos para que te reconozcamos en el caminar de nuestras vidas, para que sintamos también que tú estás cerca de nosotros por medio de cada palabra que elevamos a ti. Ayúdanos, Señor, para que seamos justos con aquellos incluso que nos hacen daño, justos en el amor, no en el odio y no en la indiferencia o el rencor, justos así como tú nos quieres para poder alcanzar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Con gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, Padre, muchas gracias por su entrega, por su tiempo. Como le dije ahorita, es un episodio que pues guardaré por siempre en mi corazón. Espero que todos lo hayan disfrutado, que de igual forma recordemos siempre que Dios nos llama y nos espera a todos con los brazos abiertos, y que pues la oración sea ese instrumento para que nos sigamos acercando a Dios. Les agradecemos que nos hayan visto. Nos vemos en un próximo episodio. Los queremos mucho y recuerden que somos instrumentos de amor, voces que inspiran. Chao, chao. Adiós.